hermanos, muy buenos días. En este domingo 18 de abril del 2020, pidiéndote ante todo gracias porque nos estás permitiendo caminar, mi Dios Todopoderoso, en tu palabra. Y te doy la bienvenida, hermano, gracias porque estamos aquí compartiendo la palabra de Dios, que nos sigue una continuación del bosquejo 17, que estamos en el libro del Antiguo Testamento. Vamos a iniciar nuestra lectura. Nuestra lectura es, vamos al libro de Oseas. Quiero que me acompañes al libro de Oseas, te pongas de pie y que iniciemos Oseas desde el capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Yo inicio con el versículo 1 y tú con el consecutivo y nos estaremos reuniendo en el versículo número 11. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra de Dios dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, rey de Judá, en días de Jeroam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebrantaré yo el árbol de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batallas, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber desatado a Lo-Ruhamah, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle su nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Juntos el 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Vamos a orar, hermanos, para que Dios pueda dirigir nuestro estudio. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por la bendición que nos das de poder caminar en tu santo nombre. Te pido, Padre, que derrames al Espíritu de Dios y que nos des un avivamiento para comprender y entender tu palabra. Que se haga conforme a tu voluntad, no conforme a la nuestra. Quita todo mandamiento humano que salga de mi boca y derrama al Espíritu de Dios y que se haga tu voluntad. Gracias te damos en este día y te pedimos que nos bendigas y nos guardes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Vemos a Oseas que Dios le da 3 hermosos hijos, ¿verdad? Y le dio esos 3 hermosos hijos, ¿para qué? Pues para que se deleitaran. Y lo vemos ahora. Es una bendición cuando un matrimonio, unos jóvenes se casan, cuando van a formar parte de una familia que ellos quieren ya ser independientes, viene el proceso del amor. Y el amor tan hermosamente empiezan a procrear hijos. Y es como Dios le dio a Oseas 2 hijos y una hija, ¿verdad? Es un gozo cuando hay un bebé en casa,
es una gran bendición. Pero hoy quiero darte una pequeña introducción acerca del libro de Oseas. El corazón de Dios está atormentado. ¿Por qué está atormentado? Por el pecado del adulterio espiritual del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos por qué la tierra fornica apartándose de Jehová? Es dura la palabra realmente cuando dice fornica apartándose de Jehová, queriendo tener ellos dioses ajenos, dioses en los cuales ellos estaban poniendo sus ojos y se estaban olvidando del Dios verdadero, del Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, ¿verdad? Oseas comienza con una historia de amor dolorosa y personal, pero sin embargo, cuando más su esposa, más amaba a su esposa, su mujer lo traicionaba tanto y él amaba a su esposa, pero su mujer lo traicionaba. Oseas le había brindado todo lo que ella se merecía como su esposa. Era su amor, le había dado un hogar, le había mostrado su nombre, le había dado su reputación y todo lo que envolvía el matrimonio. Amén, hermanos, eso es una gran bendición. Ella le pagó viviendo con otros hombres. Oseas la previno y le dijo: te suplico, amor, que va a haber un castigo. Pero ella lo humilló hasta lo más profundo de su corazón. Pero ¿qué hizo Oseas? Se aferró más a su amor. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué en el libro de Oseas comienza con su vida personal? Dios le había pedido a Oseas que tuvieran una relación, pero que él llevara la palabra de Dios, que buscara una historia, ¿sí? Una historia de amor trágica, ¿sí? De un amor sufrido en el cual Dios amaba a su pueblo, hermanos. Pero ¿qué hizo Oseas? Puso su experiencia personal. Esa historia personal en el cual puso fue duro. Y nos preguntamos, ¿por qué Oseas empezaría el libro de Oseas? Ahora bien, quiero mencionarte el autor del libro. ¿Quién fue? Oseas, ¿verdad? Oseas. ¿Cuántos capítulos comprende? 14 capítulos, ¿verdad? El tema principal vivió personalmente su mensaje. Israel había cometido adulterio contra el Dios verdadero. Pues bien, Oseas comienza con la vida personal que Dios le había mostrado, pero que buscara una historia de amor, ese amor que debemos tener hacia un Dios verdadero, podernos disfrutar, podernos llenarnos. El amor que Dios le mostró es el amor sufrido de Dios por su pueblo. Hermanos, Dios podría haberle mencionado a su pueblo de Israel: es para mí como una esposa, es para mí como una esposa adúltera, es para mí como apartarme de un Dios verdadero. Hermanos, pero en vez de hacer eso, Dios utilizó a Oseas para que él pudiera representar la traición de la vida real del pueblo de Israel hacia Dios. Dios nos muestra con mucho amor, con mucha delicadeza, lo que tiene Dios en su corazón, una ira. Y esa ira, ¿qué es? El celo. Y sobre todo, Él ama a su pueblo. Y sobre todo, Él quiere que el amor
de su pueblo sea con él cordialmente. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo no quiere entender. ¿Qué quiero decirte con esto? Que realmente el pueblo de Israel no quiere seguir en los caminos de Dios. Pero vamos a entrar al punto número 1. Vamos a entrar al punto número 1 en el cual desemboca en el fin más amargo. Punto número 1. Oseas nos habla habitualmente más acerca de la prostitución, del adulterio del pueblo de Dios. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Quiero que me acompañes ahí al libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a encontrar ahorita varios versículos en los cuales nosotros, la palabra de Dios, vamos a ir entendiendo lo que Dios tiene para con su pueblo. ¿Y qué dice en el versículo 2? Quien lo tenga puede leerlo. Dice en la palabra de Dios. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Y qué sucede? Lo que ahora está sucediendo en estos tiempos. Todo el mundo estaba apartado de Dios, ¿verdad? Tuvo Dios que entendiera el pueblo de Israel que en oración las cosas se llevan a cabo para con Dios. Ahora vemos en estos tiempos lo que está sucediendo. Se han cerrado iglesias, ¿verdad? No hay reuniones, ¿verdad? Pero quiero decirte algo muy importante. Dios es poderoso, porque se han levantado casas donde la palabra de Dios se está hablando. No se han cerrado iglesias, al contrario, se han abierto más hogares en los cuales se ha llevado a cabo el plan de Dios. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel no quiere seguir a quién, al Dios verdadero. Pues bien, ¿qué nos dice? Vamos a ir, acompáñame ahí a Oseas capítulo 2, versículo 2 y el 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Contened con vuestra madre, contended con vuestra madre, contended, porque con ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicarios de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Versículo 4. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman portas de pasas. Vamos al capítulo 4, versículo 2. Perjudicar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Versículo 10. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Versículo 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Abel, ni juréis, vive Jehová. Versículo 18. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Hasta ahí. Bien, ciertamente la palabra de Dios es tan deliciosa que podemos deleitar la palabra y comprender lo que dice Dios. Nosotros, como verdaderos cristianos, debemos tener amor hacia quién, hacia un Dios verdadero. Pero Dios nos muestra aquí que su pueblo, ¿qué es? Su pueblo es infiel. Su pueblo no quiere seguir por los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren adorar a dioses ajenos.
Y no vayamos muy lejos. Nuestros mismos familiares que no quieren seguir la vida cristiana, ellos prefieren su religiosidad, ¿verdad? Y la pelean. Y la pelean tan fuerte que te dicen, mira, ¿sabes qué? Déjame lo que mis padres me enseñaron y tú sigue tu camino. Pero ¿qué quiere uno hacer en ese momento? Quisiera sangolotearlos. ¿Para qué? Reaccionan. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ciertamente estás rechazando a Dios. ¿Por qué? Estás fornicando. ¿Por qué? Porque estás tú yéndote por el camino incorrecto. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Oseas? Toma una mujer, ¿cierto? Fornicaria. ¿Y qué hizo? Obedeció, ¿verdad? Obedeció y él pensó que dándole su nombre, dándole su amor, ella iba a ¿qué? A cambiar, ¿verdad? No cambió, sino que más lo humilló, ¿verdad? Pero Dios le dio ese amor, ¿para qué? Para que no cambiara. Y por eso vemos el libro de Oseas, que Oseas empieza con su trágica historia de amor. Porque él amaba a su esposa. La amaba tanto y nos da ese ejemplo. Y así como nosotros amamos a nuestra esposa, amamos a nuestra novia, que Dios nos está permitiendo, eso debe ser el que con Dios, amarnos. El verdadero amor que Dios nos quiere mostrar no está aquí en la tierra, es de Dios, viene para con nosotros. Por eso Dios aquí nos muestra que su pueblo infiel. ¿Qué está sucediendo con su pueblo infiel? Apartándose del Dios verdadero y yéndose por mal camino. Por eso Dios utilizó a Oseas. ¿Para qué? Para que representara lo que le había mencionado. Pero vemos esa historia tan trágica de Oseas. Le dio hijos, 2 hijos y una hija, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Que el tercero, vamos ahí en el versículo 9, dijo, y dijo Dios, capítulo 1, versículo 9, dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. ¿Y qué nos dice? ¿Qué significa Lo-ammi, hermanos? No es pueblo mío. No es pueblo mío. Fíjate que como Dios, a pesar de que el pueblo de Israel estaba en rebeldía, que no querían alabar a Dios, Dios tenía tanta misericordia por sus hijos. Tenían cuidado, tanto amor que Él tenía para con ellos. Pero bien, hermanos, detrás de la palabra de Dios sabemos que es dura, ¿verdad? Hay una revelación notable y tierna. Dios no quiere ser solamente Él el amo, hermanos, de su propio pueblo, ¿verdad? ¿Qué quiero decirte con esto? Dios quiere ser el esposo ¿de quién? De nosotros, ¿verdad? Él quiere ser nuestro esposo y nos quiere. ¿Qué sucede cuando, vamos a poner un ejemplo literalmente, el matrimonio? El papá está al pendiente ¿de quién? De la familia, ¿verdad? Pues así Dios lo que quiere, estar al pendiente de cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede? En la familia, a veces, ¿qué sucede? Que, vamos a poner un ejemplo de familias de 8. Cada quien tiene sus pensamientos, ¿verdad? Pero cuando el papá y mamá están instruidos en la palabra de Dios, ¿eso qué quiere decir? Que los hijos van a caminar ¿por dónde? Por el camino de Dios. Pero hay algo, habrá uno que se podrá desviar. ¿Por qué? Porque no va a estar de acuerdo. Porque en la escuela le enseñaron esto, pero está dejando ¿qué? Su primer amor. El primer amor que tenemos, ¿qué es? ¿Quién es, hermanos? La Santa Biblia. Cuando la entendimos, cuando Dios nos da el Espíritu de Dios, es para comprender y entender el mensaje que tiene para con nosotros. Y es un gozo cuando vamos entendiendo la palabra de Dios. Ya cuando escuchamos la palabra fornicario, ya estamos ¿qué? Entrando en un proceso de madurez, de poder comprender la palabra de Dios.
Pues bien, hermano, ciertamente Dios quiere ser el esposo, dándonos primeramente un amor íntimo, ¿sí? Un amor verdadero, un amor en el cual nosotros podamos entender el mensaje que tiene para con nosotros. Pero Oseas publicó, dramatizó este mensaje. ¿Dónde crees, hermano? En el norte de la nación, que estaba dividida, el pueblo de Judá, y él habló en Efraín, ¿verdad? Como lo llamó Oseas. Vamos a ir a Oseas capítulo 12. Oseas capítulo 12, versículo 2 al 6. Fíjate lo que nos dice ahí. Casa de Dios. Vamos ahí Oseas capítulo 12, versículo 2 al 6 dice: Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y a su poder venció el ángel. Y con su poder venció el ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. A Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, en tu Dios confía siempre. Amén, hermano, amén. Pero, ¿qué significa Betel, hermano? Casa de Dios. Y es lo que Dios quiere que entendamos, porque Efraín fue reprendido por su falsedad y por su opresión en no seguir en el camino de Dios. Aquí nos dice claramente que, versículo 6, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Pero ¿qué sucede? Que a veces no están saliendo las cosas, ¿verdad? A veces desconfiamos de que existe Dios. Muchas personas no creen en Dios. Pero yo quiero hacerte una pregunta ahorita en estos momentos. ¿Tú crees en Dios? Amén, ¿verdad? Amén. ¿Tú crees que existe? Amén. ¿Tú crees que está muerto? No, está vivo, ¿verdad? Amén. Pero aquí hay algo bien importante. Como cristianos debemos entender que tenemos un libre albedrío y personal. Decidimos seguir a Cristo o decidimos negar a Cristo. Pero si Cristo está vivo, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener una relación íntima con Él para que Él pueda escuchar nuestras peticiones, ¿verdad? Amén. Y es algo tan hermoso cuando tú tienes una relación con Dios, que Dios contesta tus peticiones, ¿verdad? Amén. Pero a veces tarda en contestarte. ¿Por qué? Porque quiero decirte, la batalla no la peleamos nosotros. La batalla no la hacemos en carne. La batalla es espiritual, ¿verdad? La Biblia, ¿cómo se lee? Espiritual, ¿verdad? No la vamos a leer carnalmente. Muchas personas quieren leer la Biblia carnalmente y a veces quieren discutir. La Biblia no se discute. La Biblia es inspirada por Dios, útil. Es tan útil que nosotros vamos comprendiendo como cristianos lo que Dios tiene para con nosotros. Pero bien, la esposa de Dios fue arrastrada, ¿verdad? Y fue perdida, tal como lo había advertido Dios, ¿verdad? Que le había dicho a Oseas. Oseas describe el pecado de Israel como ¿qué, hermano? Como si fuera prostitución o adulterio. De verdad que cuando nosotros entendemos, nos vamos con palabras incorrectas en lo que es el mundo. Pero cuando Dios nos muestra esto, ¿qué quiere decir? Que no estamos siguiendo al Dios verdadero. Que nos estamos prostituyendo con dioses ajenos. Que nos estamos dirigiendo por el camino incorrecto, que no le agrada a Dios. Recordemos, hermanos, que el camino es ¿a qué? Angosto, ¿verdad? Y si es angosto, en el cual nosotros debemos deleitarnos, disfrutar, Señor,
sigo tu camino. Pero como cristianos, escúchame bien, vamos a tener obstáculos. Como cristianos vamos a ser perseguidos. Como cristianos nos van a levantar falsos. Como cristianos van a mentir que nosotros estamos en la verdad. Pero nuestra relación debe ser muy clara. Tú y quién. Nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y mi Dios y tu Dios, hermano. Amén. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que comprendamos. Pero ciertamente quiero decirte, hermano, que esto lo utilizó como un símbolo, usando para enfatizar el amor que tiene para con nosotros. Se profundizó un poquito más y más. Dios quería que su pueblo de Israel no tuviera esos dolores, que no tuviera esos detalles tan fuertes, que Israel no abandonara ¿a quién? A su Dios Todopoderoso. Pero ¿qué sucede? Dios les habló por parte de Oseas. ¿Y qué les dijo? Que no quería tener condiciones con ellos, sino simplemente que buscaran al Dios verdadero. Y eso es precisamente lo que Dios quiere, que nosotros busquemos al Dios verdadero. Pero muchos hombres y mujeres no quieren buscar al Dios verdadero. Acompáñame ahí al libro de Oseas, capítulo 10, versículos 5 al 9. Fíjate lo que la Biblia nos dice y lo que vamos a ir entendiendo acerca de Betabel, qué significa. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí. Por las becerras de Betabel serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abel serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gabá han pecado, oh Israel, ahí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Hasta ahí, hermanas. Pues bien, Betabel, ¿qué significa, hermanos? Significa casa de maldad, ¿verdad? Casa de maldad. Betabel, hermanas, significa. Ciertamente nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5. Por las becerras de Betabel serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Dios vuelve a mostrar que ellos estaban adorando ¿a quién? A dioses ajenos. Y vemos ahí el becerro. Recordemos cuando Moisés dejó a ¿quién? Aarón, y él iba a ver a Dios, que estuvo 40 días con Dios. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hicieron? A un Dios, hicieron a un becerro, lo cubrieron de oro. Pero Israel se olvidó de quién los había sacado del pueblo de Egipto, ¿verdad? Hoy nos vuelve a mencionar con Oseas que su pueblo está apartándose de Jehová. ¿Y por qué se está apartando? Porque está fornicando, porque están haciendo lo que ellos quieren. No están siguiendo por el camino de Dios, pues los israelitas querían adorar ¿quién?
a Dios con sus condiciones. Aquí hay algo. A veces nosotros nos preguntamos, es que Dios no me está contestando. Pero es que queremos hacer las cosas a nuestra ¿qué? Manera de pensar, ¿verdad? A nuestra manera de actuar. Pero bien, ciertamente Dios quiere que nosotros sigamos en el camino verdadero, no rechazando al Dios verdadero. Vamos a ir a Oseas capítulo 8, versículo 2, ¿qué nos dice? A mí clamará Israel. Dios mío, te hemos conocido. Ciertamente Dios quiere que dejemos ¿qué? La idolatría. Recordemos cuando llegamos de nuestra vana manera de vivir a ser cristianos, dijo Dios, deja todos tus ¿qué? Tus dioses. Soy el único Dios verdadero, Amén. en el cual debes fijarte en mí. Hermanos, Dios quiere que nosotros lleguemos a los caminos. Vamos a ir al versículo 11, ¿qué nos dice? Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Versículo 13, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordarán de su iniquidad y castigará a su pueblo. Ellos volvieron ¿a qué? A Egipto. ¿Y qué sucedió? Regresar a Egipto es lo que ahora sucede. Si nosotros como cristianos dejamos a Cristo, ¿qué va a suceder? Vamos a regresar ¿a dónde? A Egipto, ¿no? Al mundo. Egipto en aquellos tiempos era ¿quién? Era el mundo, ¿verdad? Ahora, nosotros debemos entender que no debemos adorar a dioses ajenos. Dios quiere que nosotros no sacrifiquemos. Dios no quiere que nosotros hagamos lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, sacrificando a dioses ajenos. Oseas nos dice con toda certeza que su dolorosa historia fue personal, pero él traicionó a su esposa. No, la esposa lo traicionó. Ahora lo vemos claramente con la historia de Israel y Jehová, Dios de los ejércitos. El pueblo de Israel estaba dejando la enseñanza, el camino de Dios por adorar ¿a quién? A dioses ajenos. Pero Dios en su misericordia les dijo que tuvieran cuidado. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo no era correcto. Que Dios quería que siguieran por el camino de la verdad. Por eso tuvo tanto amor Dios por su pueblo de Israel. ¿Y lo dejó? No. A pesar de que el pueblo seguía adorando a dioses ajenos, envió a Oseas ¿para qué? Para que le hablara y le dijera que el pecado del adulterio espiritual lo tenía el pueblo de Israel. Hoy quiero invitarte a hacer una reflexión, que realmente lo que Dios quiere, que no estemos en fornicación adorando a dioses ajenos, que nosotros disfrutemos lo que nos ha dejado para poder entender que somos hijos de Dios. El hecho de poder comprender y entender la palabra de Dios, ¿qué quiero decir? Que Dios no está atormentado, ¿verdad? Él está gozoso de que tú puedas comprender lo que Dios tiene para contigo. Pues bien, ciertamente Oseas nos dice que la raíz del problema de Israel, ¿qué es? Adorar a dioses ajenos. Y es el pecado, ¿verdad? Nosotros a veces entendemos, no, pues estoy bien con Dios. ¿Pero qué es bien? ¿Siguiendo los caminos de Dios o buscando a un Dios a nuestra conveniencia? Recordemos, hermano, que Dios quiere que nosotros no mezclemos dioses ajenos. Dios quiere que nosotros seamos fieles, así como la esposa y el esposo, cuando se tuvieron una comprensión de que vamos a casarnos, sí, vamos a que el amor crezca, que se disfruten los hijos, no que estando casando y con otra mujer fornicando. ¿Qué quiere decir? Que no le está siendo fiel a la esposa, ¿verdad? La mujer también a veces lo ocasiona y lo hace.
y no está respetando al esposo. Aquí hay que verlo claramente, lo que Dios quiere, que tiene tanta misericordia con nosotros para seguir caminando en sus años. Él quiere que nosotros no mezclemos ninguna religión. Él no quiere que nosotros sigamos a dioses ajenos. ¿Qué quiero decirte con esto? Antes de que conocieras a Cristo, ¿adorabas a dioses ajenos? Sí, ¿verdad? Porque eran ¿qué? Estatuillas. Y son de yeso, ¿verdad? Y era común. Común. Y la gente lo veía y no hay problema, ¿verdad? Ahora, un ejemplo literal. Su muñeco, que lo tienen años y años, ese muñeco no crece, queda igual. Pero ahí está el falso, ¿qué? Dios. Es un símbolo. Un símbolo con el cual nos dice Dios, un símbolo que nosotros debemos desechar, porque nosotros tenemos un Dios vivo. Amén. Ahora, Amén. nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros, ¿verdad? Amén. Y nos dio la salvación. Ahora, estamos viviendo, ¿por qué? Por gracia, ¿verdad? ¿Tenemos fe? Claro. Ahora es muy claro que nosotros debamos entender y comprender que Dios quiere lo mejor para que nosotros podamos caminar, ¿verdad? Muchos profetas en el transcurso de antes de Oseas, ellos atacaron los cultos acerca de los ídolos. Dios les habló, les mencionó y les dijo que Dios se preocupaba más por su pueblo, que su pueblo estuviera adorando a sus baales, a su idolatría. Pero recordemos que Oseas nos dijo claramente que el pecado no solamente era violar la ley, hermanos, sino que es un atormento, algo que te daña en tu corazón, algo cuando a veces no estás correcto, que dices, no estoy siguiendo el camino de Dios, pero tenemos a un Dios verdadero en el cual nos podemos acercar, doblar las rodillas y pedirle perdón para que podamos caminar en Cristo. Dios no quiere castigar, no quiere lastimarte, no quiere herirte para que tú puedas tener la atención de Dios. No, Dios te ama. Dios quiere darte todo ese amor que Él tiene, porque Él tiene tanta misericordia por ti. Quiero decirte, hermanos, Dios nunca te va a dar la espalda. Dios te está mencionando que tengas cuidado, porque el pecado va a destrozar que nuestro amor hacia Dios. Hermanos, Osea demuestra que lo que quiere que Dios no es castigar, sino más bien amarnos. Él lo que quiere, Oseas, que el pueblo de Israel deje de ¿qué? De fornicar, ¿verdad? De ser depravados ante el Dios verdadero. Hoy quiero terminar con este libro, hermanos, que Dios no quiere que seamos persistentes en la infidelidad. Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos que debemos tener un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento quiere que nosotros no estemos en la idolatría, en el paganismo, en la hechicería, sino que en un Dios vivo. Dios quiere que nosotros comprendamos y entendamos que lo que quiere Él, ¿qué? Quiere compadecerse de ¿quién? De su pueblo. Quiere compadecerse de sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos dejen ¿qué? La idolatría, las falsas doctrinas, la falsa mentira, la hipocresía, la ira, el resentimiento, la maldad, la perversidad que hay en el corazón. Por eso Dios nos dice que de la abundancia del corazón ¿qué? Habla la boca. Hoy quiero concluir con esto, esperando que esta predicación haya sido para ti de gran crecimiento. Amén. Pedirte porque las cosas que Dios quiere, que nosotros sigamos por el camino de la verdad y que estemos firmes en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, te doy gracias porque has llegado hasta aquí, porque nos has permitido entender y comprender que la Biblia no se lee así nada más.
es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quiero Amén. terminar, hermanos, que la Biblia se lee espiritualmente Amén. y que el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón para que podamos entender. Gracias te doy porque nos has permitido llegar hasta tu hogar y poder llevar la palabra de Dios a tu corazón. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que sea la voluntad de Dios, no la mía, porque Dios es amor. Amén. Gracias, Señor, que el Señor pueda llevar a cabo su plan. Vamos a continuar